Es el despido abusivo especialmente injustificado. Lo que vamos a hacer es, el plan que tenemos es hablar en primer término de la noción de despido, después de la indemnización por despido, cómo se supera la indemnización tarifada por despido, para después poder llegar al concepto de despido abusivo especialmente injustificado, los daños que se reparan cuando la jurisprudencia entiende que se configuró, el monto, la prueba, es decir, cómo se prueba, los tipos de despidos abusivos admitidos por la jurisprudencia, y todas cuestiones que resultan de interés, el despido sin expresión de causa es o no abusivo, qué pasa con la denuncia penal, si da lugar a un despido abusivo o a la reparación del daño moral en cualquier circunstancia, y después la cuestión del despido indirecto y el daño moral, para terminar con algunas conclusiones. ¿Qué es el despido? ¿Cuál es el concepto del despido? El despido, como ustedes saben, es la rescisión unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador. Es decir, que es una forma de extinguir el contrato de trabajo por la decisión unilateral del empleador. ¿Cuál es la razón de que el derecho del trabajo haya admitido que el empleador pudiera poner fin al contrato por su sola decisión? La razón la explica De Ferrari claramente, señalando de que había que reconocerle al trabajador poder resolver el contrato, o sea, extinguir el contrato por su sola voluntad, porque si no tendría que trabajar de por vida. Entonces, como se le reconoció esa posibilidad al trabajador, también se tuvo que reconocérsela al empleador, la posibilidad de extinguir el contrato por su sola voluntad. ¿Cuándo se configura el despido? El despido, como ustedes saben, se configura cuando se toma una decisión y se comunica al trabajador que está despedido. O sea que los efectos jurídicos del despido se producen con la comunicación. Esto es algo admitido por nuestro país, que ya desde la doctrina, con la consideración de que el despido es un acto unilateral recepticio, es decir, que necesita para causar efectos jurídicos recibir la comunicación o que el trabajador reciba la notificación del mismo. ¿Cuál es la consecuencia de la configuración del despido? Como ustedes saben, es que el empleador tiene que pagar una indemnización por despido, salvo notoria mala conducta, como dice nuestra legislación. No fue siempre así. Es decir, antes de 1944, la consecuencia de la configuración del despido era la extinción del contrato. Ahora es la extinción del contrato y la obligación del empleador de pagar una indemnización por despido. Por eso es que, a mi modo de ver, a partir del año 1944, en que la ley establece la obligación al empleador de pagar una indemnización por despido, es que entiendo que no hay un derecho del empleador a despedir, sino que se lo responsabiliza, y porque se lo responsabiliza de esa rescisión, se le ordena pagar una indemnización. Ustedes saben que en materia de responsabilidad por daños, cuando se hace a un sujeto responsable el pago de un daño, es porque se entiende que ha configurado una ilicitud o incumplimiento contractual. Por eso es que tiene que pagar el daño que esa ilicitud o incumplimiento contractual ocasionó. De ahí que entiendo que el despido no es un acto lícito, sino un acto ilícito. No soy la primera en nuestro país en señalar esta postura. Uno de los que han sostenido esta posición es Pla, nada menos, en su libro del curso de contrato de trabajo, uno de los mejores libros, a mi modo de ver, de Pla,
donde dice que el despido es un acto ilícito, un acto antijurídico. Muy bien. Esto sirve justamente para entender después el concepto de despido abusivo o especialmente injustificado. Ya lo adelanto, porque si aceptamos la teoría del despido abusivo, estamos admitiendo el derecho a despedir. Por eso es que yo prefiero utilizar o tener en cuenta o basarme en la teoría del despido especialmente injustificado. Para entrar en la cuestión que se me ha asignado hoy, es necesario estudiar primero cuál es la naturaleza jurídica de la indemnización por despido, cuál es su naturaleza jurídica y cuál es el alcance de la misma. Como ustedes saben, la indemnización por despido es una indemnización tarifada. ¿Qué sucede? El legislador laboral entendió que el despido causa daños en prácticamente todos los casos. Entonces, para facilitarle al trabajador que no tuviera, o sea, para evitar que tuviera que hacer un juicio de responsabilidad, establece a través de la ley que va a cobrar una indemnización de daños. La indemnización se va a deber en cualquier circunstancia, salvo notoria mala conducta, exista daño o no exista daño, y cualquiera sea el monto del daño. Es decir, si el daño es menor a la tarifa, va a tener derecho a cobrar la tarifa. Si el daño es mayor, también va a tener derecho a cobrar la misma tarifa. Por eso, la indemnización tarifada por despido, tarifada significa que la ley ya establece la forma de cálculo, es decir, por ejemplo, en el mensual se toma en cuenta la antigüedad y el salario, con un tope. Eso quiere decir tarifada, no repara el daño en forma integral, sino de manera tarifada. Y la razón de ser de esto es la facilidad que la indemnización tarifada trae apareja a los trabajadores, que, repito, no tienen que hacer un juicio de responsabilidad, sino que van a cobrar en todos los casos, salvo notoria mala conducta, la indemnización que establece la ley. Evidentemente, la decisión de adoptar una indemnización tarifada supone que no se repara el daño en forma integral, sino, como dijimos, en forma tarifada. O sea, no se va a reparar todo el daño en caso de que el daño fuera mayor. De ahí que la indemnización tarifada se ve o supone un obstáculo para admitir otras indemnizaciones mayores a la misma, porque ella cubre todos los daños morales y materiales que el despido provoca. La naturaleza jurídica, a mi modo de ver, es indemnizatoria de daños, como acabo de decir. Evidentemente hay una sanción al empleador, pero una sanción porque se le obliga a reparar el daño causado por un incumplimiento. A mi modo de ver, el incumplimiento del empleador en ese caso es de la obligación que tiene de mantener el trabajo. Esa idea de estabilidad que todos repetimos con ese principio de continuidad que emplea con inteligencia laboró, la idea de que para el derecho laboral es importante la estabilidad. Bueno, esa idea de estabilidad está aquí en la naturaleza jurídica de la indemnización por despido. ¿Y cuál es el alcance? El alcance es, a mi modo de ver, la reparación del daño moral y material que el incumplimiento de la obligación del empleador de mantener el trabajo del trabajador causa. Ese es el alcance. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque es a través de la precisión del alcance de la indemnización que vamos a poder ver si la podemos superar o no. ¿Y cómo se ha superado la indemnización tarifada en nuestro país? Ustedes saben que hay en la ley indemnizaciones mayores, la indemnización por despido en el caso de la trabajadora embarazada, del trabajador enfermo, de una enfermedad común, o del trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Esos son casos de indemnizaciones mayores establecidas en la ley laboral. Pero hay otras situaciones que
que pueden resultar injustas y que hizo pensar a la doctrina del derecho del trabajo si en la realidad todas las situaciones, aún de ilicitudes flagrantes del empleador, estaban cubiertas en esa indemnización tarifada. En nuestro país, desde hace años que la doctrina está elaborando teorías para superar esa indemnización tarifada. La más importante que se elaboró desde hace mucho tiempo ha sido la teoría del despido abusivo, formulada a mi modo de ver por De Ferrari, pero seguida por otros autores. Hay trabajos muy importantes de Barbagelata, también de Pla, de Mantero, sobre el despido abusivo. Lo que decía De Ferrari en su momento es que el despido, el empleador siempre tenía que pagar la indemnización por despido, aunque no tuviera culpa en el despido, pero si había culpa del empleador, ahí era un despido abusivo y por eso se podía aceptar esta teoría. O sea, se dan cuenta, él estaba señalando que la indemnización no cubría los casos de culpa del empleador. De alguna manera también estaba precisando el alcance de la misma y señalando los casos de culpa no están previstos en una ley laboral, como sí puede estar en el caso, les agrego yo, de la embarazada, el trabajador enfermo, etcétera, que ya hay una previsión expresa en situaciones de abuso con una indemnización especial. Entonces él decía, si hay culpa del empleador, hay que pagar, estamos ante un despido abusivo. Yo le agrego, el despido abusivo implica admitir que hay un derecho del empleador a despedir cuyo exceso produce un daño y hay una obligación de pagar el daño que ese exceso produce. O sea que es tomar la teoría del abuso del derecho y aplicarla al despido. ¿Qué norma se invoca? El 1321 del abuso del derecho del Código Civil. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Que se va a pagar una indemnización de daños basada en el derecho civil. La otra teoría que se ha formulado en nuestro país para superar la indemnización tarifada por despido es la teoría del despido especialmente injustificado, que se basa en el artículo 1342 del Código Civil. Esta teoría la formulé en el año 84 en mi tesis El daño moral en el derecho laboral, donde ahí señalé el alcance de la indemnización por despido, como les dije, que a mi modo de ver repara el daño que el incumplimiento de la obligación del empleador de mantener el trabajo provoca. Y entonces señalé o sostuve que si hay otro incumplimiento distinto de ese que acabé de señalar y causa un daño, hay que reparar ese otro daño causado por ese otro incumplimiento del empleador. Aquí entonces la invocación de la norma del derecho civil no es el 1321, sino el 1342, que es la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones. Lo verán. La denominación despido especialmente injustificado no es mía, es una denominación que utiliza Pla Rodríguez en una entrevista que le hacen en un diario en la ciudad de Mendoza. Él dice que todo despido es injustificado, pero el despido especialmente injustificado es el de estas situaciones que estamos analizando. Y justamente utiliza esa denominación para evitar reconocer que el despido es un derecho, que es lo que reconoce la teoría del despido abusivo. De todas maneras, si ustedes me dicen cuál es la diferencia del despido abusivo y del despido especialmente injustificado, en realidad no hay diferencias del concepto o de las situaciones que pueden entrar en estas nociones. La diferencia está
en que en una teoría se admite que el derecho en despido es un derecho y en la otra no, y en el fundamento jurídico en que se basa la reparación del daño. Pero ambas recurren al derecho civil para superar la indemnización, y ambas lo que están suponiendo es que existe un vacío en la norma laboral y por eso es posible recurrir al derecho civil para integrarlo. ¿Se entiende? Si no se entiende o hay algo que no se comprenda totalmente, después me hacen preguntas. Y por eso, cuando me preguntan, pero en caso de la embarazada, sí, en el caso de la embarazada, si se despide por embarazo es un típico despido abusivo, pero el monto de la indemnización ya está establecido en la ley. Lo mismo en el caso de que se despida por enfermedad o por accidente de trabajo. Son casos de despidos abusivos que ya tienen en la ley la indemnización fijada. Entonces no se puede ir al derecho común a integrar porque no hay vacío, hay una norma laboral que ya establece la indemnización. ¿Cuál es el concepto? Ahora sí vamos al concepto de despido abusivo o especialmente justificado. Lo denomino así porque, como les dije, las mismas situaciones o el concepto en sí va a ser el mismo, y las mismas situaciones que dan lugar a despido abusivo van a dar lugar a despido especialmente injustificado. Los elementos del concepto, o sea, la esencia de esta noción está en la idea de ilicitud, no en la de daño. Por supuesto que tiene que haber un daño también, un daño distinto, porque si no hay daño no hay obligación de reparar un daño que no existe. Pero la idea, el elemento central es la idea de ilicitud, que ustedes saben que en materia de responsabilidad contractual es el incumplimiento contractual. Esto lo dice Gamarra. La ilicitud es en la responsabilidad contractual el incumplimiento. O sea, lo que hay que distinguir en la vida práctica para saber si estamos en una situación de despido abusivo especialmente injustificado es que el empleador haya cometido una ilicitud, es decir, un acto antijurídico, un incumplimiento contractual distinto a ese otro incumplimiento que es el de mantener el trabajo al trabajador. Entonces, como les dije, tiene que ser una antijuricidad. La idea, el elemento importante ahí es la idea de ilicitud. Pero no va a ser cualquier ilicitud o cualquier incumplimiento, sino que tiene que ser una particular antijuricidad. Esto ya lo señalaba la doctrina, lo señalé en algunos trabajos, también lo señaló Pla con anterioridad, y fue retomado por la jurisprudencia, es decir, una situación particularmente chocante o particularmente antijurídica. O sea, ese sería el segundo elemento. Y la tercera precisión es que tienen que ser situaciones excepcionales. Son todas cuestiones que nos llevan de alguna manera a precisar la noción. Cuando yo me pregunto, ¿es un concepto jurídico indeterminado? Ustedes saben que el abuso de derecho es un concepto jurídico indeterminado, también la buena fe, también la notoria mala conducta. Yo diría que el despido abusivo especialmente injustificado es, en cierto modo, un concepto jurídico indeterminado, porque va a ser el juez, ante la situación concreta, que va a determinar si estamos ante este instituto. De todos modos, hay particularidades. ¿Por qué? Porque nuestro derecho y la jurisprudencia ya ha admitido que algunos casos o situaciones son despidos abusivos o especialmente injustificados, que son el despido por motivo sindical, el motivo por represalia, por ejemplo. Entonces, no vamos a ver si se va a aprobar o no se va a aprobar, pero si se llega a la conclusión de que hay un caso de represalia o por motivo sindical, eso va a ser un despido abusivo especialmente injustificado. O sea que es en cierta medida un concepto jurídico indeterminado, pero hay algunas situaciones en que la doctrina y la jurisprudencia
coinciden en que constituyen despidos abusivos especialmente injustificados. ¿Y cuál es la consecuencia de la configuración de esta noción? Es que se va a pagar o se va a condenar a una indemnización de daños mayor a la tarifada. En principio puede ser daño material o daño moral, pero como ustedes saben, generalmente el daño material que se produce con el despido es la pérdida del salario. Entonces, si es ese daño material, entonces no se va a poder reclamar porque ya está cubierto con la indemnización tarifada. Se va a reclamar, como ustedes saben, en la práctica, daño moral. Y después vamos a ver cómo es la forma de cálculo que ha admitido nuestro derecho. La jurisprudencia de la Suprema Corte es interesante. Generalmente, siguiendo a la doctrina, también señala que hay que la ilicitud del empleador puede estar en los motivos del despido o en la forma de despedir o también en la oportunidad. O sea, si hay un motivo ilícito, como puede ser el motivo sindical o el motivo de represalia o un motivo discriminatorio, eso va a ser un motivo, va a ser un despido abusivo. Lo mismo si hay abuso o ilicitud en la oportunidad en que el despido tiene lugar o en la forma de despedir, es decir, cuando el empleador denigra al trabajador cuando le comunica el despido, por ejemplo. Y la Suprema Corte lo que dice es que es una cuestión de derecho la noción de despido abusivo especialmente injustificado. Eso significa que puede entrar a determinar si el tribunal subsumió los hechos en la noción correcta. Es decir, no toca los hechos en la Suprema Corte, pero analiza si con esos hechos el tribunal actuó correctamente, entendiendo que había o no despido abusivo o especialmente injustificado. Hay una sentencia interesante del año, no sé si es 2015 o 2016, donde la Corte analiza si en el caso concreto se violentó el derecho fundamental a la libertad de expresión del pensamiento. El trabajador había sostenido que se había violentado ese derecho fundamental y que, por lo tanto, el despido era un despido abusivo. Evidentemente, si hay violación del derecho fundamental, por cualquier camino vamos a llegar a esa noción, a la noción de este tipo de despido. ¿Qué había pasado? La persona había hecho un reclamo, era un jefe, había hecho un reclamo de algo que entendía que la empresa no pagaba correctamente. Entonces se le dijo que esperara, que la empresa lo iba a tomar en cuenta y se le pidió reserva, entre otras cuestiones porque se trataba de un jefe. Esta persona no acató el pedido de la empresa, o sea que violó ese deber de reserva, y en reuniones con compañeros de trabajo y con otros jefes le señaló que la empresa estaba metiendo mano en su bolsillo. Entonces ahí la Suprema Corte, con redacción de Pérez Manrique, lo que señaló que ahí no era la violación, no se había producido la violación de la libertad de expresión de pensamiento, porque ahí lo que había ocurrido era el incumplimiento de ese pedido de reserva que había hecho la empresa, y además de expresiones que de alguna manera había realizado expresiones o había tenido expresiones que en cierta manera eran agraviantes a la empresa y las había vertido en reuniones con compañeros de trabajo, subordinados y jefes. Eso es interesante porque a mí este caso lo que hace pensar es si en el sistema de obligaciones de las partes del contrato de trabajo, porque el trabajador tiene obligaciones de respeto, etcétera, con relación al empleador. Y entonces no se puede invocar el derecho a la libertad de pensamiento para tener actitudes agraviantes respecto de la empresa o respecto de compañeros de trabajo o respecto de opiniones políticas, religiosas, etc. Más allá del caso concreto, me parece interesante esta consideración.
Bueno, la Suprema Corte acepta desde hace años la noción de despido abusivo o especialmente justificado. Bueno, ¿cuáles son los daños que se reparan? Daño moral, daño material. Yo ya les dije que el daño material, por lo general, no se solicita la reparación, pero no quiere decir que en alguna circunstancia se pueda solicitar. Si realmente hay un daño material que proviene de esa ilicitud del empleador. Hay que tener siempre presente que, como estamos recurriendo a la responsabilidad del derecho civil, tienen que darse todos los elementos de la responsabilidad civil, es decir, la ilicitud, la culpa, el nexo causal y el daño. Muy bien, generalmente lo que vamos a reclamar es un daño moral. Y acá también se produce algo interesante en lo que ha venido admitiendo la doctrina y la jurisprudencia. Por lo general, ustedes saben que en materia civil, en determinadas situaciones, no se exige la prueba del daño moral. Por ejemplo, el dolor por la muerte de un hijo no se le exige al reclamante acreditarlo, porque se presume que todo padre, si se muere un hijo, va a sufrir un dolor, salvo que ustedes puedan probar que en ese caso estaban peleados, no vivían en la misma casa, etc. En materia de derecho del trabajo, también puede aplicarse esta noción de la prueba in re ipsa del daño moral, es decir, que, por ejemplo, si se produce la violación de un derecho fundamental o del derecho al honor, se puede presumir que esa violación del derecho a la personalidad, por ejemplo, produce un daño moral. ¿Qué ha ocurrido? Esto lo sostuve yo en el año 84 en mi libro Daño moral y derecho a la moral. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica, la jurisprudencia ha aceptado esta postura en materia de despido abusivo especialmente injustificado, y si llega a la conclusión de que en los hechos configuran este instituto, automáticamente admite que se ha ocasionado un daño moral. Eso sí es realmente interesante, porque nosotros estamos en el ámbito de la responsabilidad contractual, y en materia civil, cuando hay el daño moral en responsabilidad contractual, por lo general se está solicitando la prueba de la existencia del daño. Mientras que aquí, si por ejemplo hay un despido por motivo sindical, se entiende que eso le causa al trabajador un daño moral. Esto se discutió en alguna sentencia, donde se ve que la empresa dijo, pero ¿cómo se va a causar un daño moral porque se despida por dirigente sindical? Al contrario, tiene que ser un honor. Y ahí, no causa un daño moral. Y ahí ustedes ven que la construcción que se hizo fue de considerar de que si se violaba, en este caso, un derecho que es la libertad sindical, esa violación producía un daño moral. De alguna manera es como si una norma estuviera diciendo que en caso de despido por motivo sindical, la indemnización va a ser de daño moral de tanto. Es como si existiera una norma escrita, que no la hay. De ahí, esto lo señalo porque es muy interesante en cómo ha venido construyéndose esta noción en la práctica. O sea, no se exige prueba del daño moral, generalmente se condena a un quantum del daño moral. Y en cuanto al monto, ¿cómo se estima el monto del daño moral? Como era de difícil apreciación, eso es lo mismo que el derecho civil, en otros países, por ejemplo Brasil, condenan a meses de salario. Nosotros, desde hace años, la jurisprudencia vino tomando esta forma de cuantificación tan particular, que es tomando a la indemnización por despido como pauta para cuantificar el daño moral. Y ahí es que lo cuantifica el daño moral en una vez, 2 veces, 3 veces en alguna ocasión por despido abusivo especialmente injustificado.
En aquel momento, hace como 20 o 30 años, lo que se decía, y ustedes lo pueden ver en el trabajo de plan, era que no era acumulable, es decir, que si se acumulaban había que descontar de la indemnización por despido, por ejemplo, lo que se estaba pagando por este otro daño. Yo sostuve en el año 84 de que no había que descontar, sino que eran indemnizaciones que reparaban daños distintos porque provenían de incumplimientos distintos y que por eso procedía su acumulación. Y ustedes ven ahora que nadie cuestiona esto. Ustedes reclaman, por un lado, la indemnización por despido y además una indemnización por despido abusivo que la cuantifican en una vez, 2 veces la indemnización común. Por lo general, lo que yo he visto es que la jurisprudencia está condenando a una vez más, ya no he visto. En el pasado hay una de 5 veces, en 5 unidades, pero eso era porque era muy particular la situación y porque el monto de la indemnización era muy bajo. De esta manera, ustedes se dan cuenta que se ha elevado considerablemente las indemnizaciones del daño moral, porque tengo acá para mencionarles una indemnización en caso de despido abusivo por acoso laboral de un bancario, de un empleado de banco, con una indemnización elevada de 1.500.000 pesos, y que el juez condenó a una vez más la indemnización común por despido. Ustedes se dan cuenta que una indemnización de daño moral por despido abusivo de 1.500.000 pesos es una indemnización muy elevada, es casi más elevada que los $40.000 o los $30.000 que a veces se condena por la muerte de un ser querido, por el dolor por la muerte de un ser querido en el ámbito del derecho civil. O sea, considerablemente se han elevado estas indemnizaciones. De todos modos, es una pauta de estimación del daño que el juez puede tomar en cuenta o no, dependerá de la situación concreta, pero es lo que en la práctica ha venido ocurriendo. La prueba. Hay un desplazamiento de la prueba, de la carga de la prueba. En el análisis de la jurisprudencia que hice para este curso, he visto que hay muchas sentencias que requieren al trabajador que aporte prueba. Es decir, muchas sentencias, incluso la Suprema Corte de Justicia está sosteniendo que el trabajador tiene que probar, por ejemplo, la represalia, tiene que probar la ilicitud. Pero a mi modo de ver, yo creo que en esos casos es porque no están convencidos que esa situación constituye un caso de despido abusivo especialmente injustificado, porque a mi modo de ver hay claramente un desplazamiento de la carga de la prueba en estas situaciones, o sea, cuando se está invocando un despido abusivo especialmente injustificado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se despide no hay obligación de expresar un motivo, aunque generalmente se hace, o aunque generalmente se pone algún motivo, se coloca algún motivo en el formulario, en el banco, cuando el seguro de paro. De todos modos, lo que hace en estas situaciones, lo que hace el juez es ver si el empleador probó el motivo que invocó en la contestación de la demanda. Es decir, como les dije, si bien no hay obligación de invocar un motivo al despedir, cuando hay una demanda por despido abusivo especialmente injustificado, el empleador tiene que decir cuál es el motivo distinto a ese motivo ilícito que esgrime la otra parte, y tiene que probarlo. Si no lo prueba, hay muchas sentencias que han señalado que no probó el empleador el motivo que esgrimió en la contestación de la demanda, y le señalan consecuencias jurídicas. Como no probó
entonces es verdad lo que dice, entonces probablemente fue la represalia. No probó ese otro motivo, la reestructura, entonces probablemente fue la represalia invocada y por eso condena al pago del daño moral. Particularidades de la prueba en cada tipo. ¿Qué estoy diciendo aquí? En cada tipo de despido abusivo. Evidentemente hay particularidades en caso del despido por motivo sindical y en caso del despido por represalia. Con esto lo que estoy diciendo es que hay que estudiar cada situación para ver cómo razonan los jueces en cada tipo de despido abusivo. Ahora lo vamos a ver. Por motivo sindical. Ustedes me estarán preguntando, ¿pero cómo por motivo sindical? Por motivo sindical hay reintegro. Sí, hay reintegro. Pero en muchas situaciones el trabajador no reclama el reintegro. Entonces, lo que se planteó luego de la ley 17940 es que si el trabajador podía no reclamar el reintegro, que es la reparación in natura del daño, y reclamar por el despido abusivo basándose en las normas del derecho civil. La jurisprudencia, en forma acertada, a mi modo de ver, entendió que sí, que puede no reclamar el reintegro y reclamar por despido abusivo, como lo venía haciendo antes de la ley 17940. El análisis que yo hago de los casos actuales de despido por motivo sindical es que no se requiere. Yo he visto que en algunos tribunales lo que hacen es aplicar la 17940 en materia de prueba para los casos de despidos abusivos por motivo sindical, señalando de que el empleador tiene que probar la causa razonable, etc. Yo entiendo que no es necesario invocar la 17940 para hacer este desplazamiento de la carga de la prueba. Ya lo venía haciendo la jurisprudencia antes de la ley 17940. Es decir, claramente, si hay un reclamo de despido abusivo por motivo sindical, lo que tiene que hacer el empleador es probar es motivo distinto al sindical por lo cual despidió al trabajador. Por eso está bien si quieren invocar la 17940, pero no es necesario, Bien. Por ejemplo, bueno, y entonces la particularidad que he visto del análisis de las sentencias recientes es que las sentencias, los tribunales, no les basta con que el empleador pruebe que hay otro motivo distinto al sindical, sino que le requieren que pruebe por qué eligió a ese trabajador de los otros trabajadores que podía haber elegido para despedir. Ejemplo, en una sección hay falta de trabajo, se despide a 5, quedan 15, bueno, se requiere probar por qué entre esos 5 que se despide por falta de trabajo, uno es el dirigente sindical o tuvo actividad sindical. O sea, hay un requerimiento de prueba mayor. No sé si... Bien. Por ejercer el derecho de huelga no hay casos ahora prácticamente, pero sí habían casos hace 10 años, por ejemplo. Ejercían el derecho de huelga, venían a trabajar, se los despedía y ahí se reclamaba por el despido abusivo. Yo diría que uno de los casos o tipos de despidos abusivos más comunes en la jurisprudencia actual es el despido discriminatorio, que es, por ejemplo, el despido por raza, el despido por represalia, por orientación sexual, por edad. Yo diría que nuestros jueces desde hace años entienden que estos son casos de despidos abusivos y condenan a reparar daño moral. En otras legislaciones los despidos discriminatorios en algunas circunstancias dan lugar al reintegro. En nuestro país no. Por lo general se ha sostenido de que es necesario una ley para que ordene el reintegro, como ocurre con la 17940 cuando hay despido por motivo sindical. El despido discriminatorio, entonces, el más común en este momento es el despido por represalia, es decir, cuando el trabajador reclama, hace un reclamo y el empleador
lo despide al otro día del reclamo que hizo en forma verbal o del reclamo que hizo en el Ministerio del Trabajo o al otro día de haber salido como testigo en un juicio. Acá lo que está pidiendo la jurisprudencia es toma en cuenta la inmediatez, es decir, el espacio temporal en que tuvo lugar el reclamo y el despido. No es que no se pueda despedir después de un reclamo, habrá que ver si hay un motivo real, distinto, que pueda convencer al juez que no se lo está despidiendo por el reclamo. Bien, acá lo que tiene en cuenta el juzgador es entonces la inmediatez. De todos modos, hay situaciones en que he visto que se sostiene de que no probó la represalia, tanto en los tribunales de apelaciones como en la Suprema Corte de Justicia. Hay algún despido admitido en la jurisprudencia por raza, cuando quedó claro que se lo despidió con esa motivación. No he visto por orientación sexual, pero es claro que así es. ¿Se acuerdan del caso de la película Filadelfia? Que había hecho todo un cuento el empleador para evitar que quedara claro que el despido de ese abogado era por orientación sexual. Y quizás se acuerdan todo aquello que había hecho, que como que aquel abogado se había olvidado de presentar una contestación y que la presentó a último momento. Bueno, eso ahí hay como una maniobra también. No he visto, pero es claro que es un motivo ilícito. Sí hay muchos casos de despidos donde se sostiene que es una causa ajena a la laboral. Cuando, por ejemplo, se despide a un familiar, se despide a un trabajador y además se despide a un familiar que no tiene nada que ver con la irregularidad, por ejemplo, cometida por ese otro trabajador. Ahí hay una sentencia reciente que entendió de que era por causa ajena a la laboral. Y también hay otro de la Suprema Corte de Justicia donde se probó que se despidió porque el sindicato, el dirigente sindical había tenido una pelea, o la esposa del dirigente sindical trabajaba con ese trabajador y que era su jefe, había tenido una discusión y ese dirigente sindical le pidió a la empresa que despidiera a esa persona. Bueno, ahí la Suprema Corte dijo, ese es un despido por causa ajena a la laboral. He visto recientemente otro caso de un trabajador, un delivery, que la policía lo vino a buscar a la empresa porque pensaban que había hurtado en otro lugar y entonces no era así, había sido una confusión al parecer, y al otro día cuando viene a trabajar el empleador lo despide. Entonces ahí yo creo que ahí lo que hay es una ilicitud por la oportunidad en que el despido tiene lugar, porque claramente se le está despidiendo por una acusación o por una indagatoria que no había tenido resultado. Esa es bastante reciente. Y por violentar la buena fe es aquella sentencia que yo menciono siempre, es de la Suprema Corte de Justicia, cuando se le hace un sumario al trabajador, el sumario, el resultado del sumario refiere o termina con que no tiene responsabilidad y sin embargo de todos modos se le paga la indemnización, se le despide y se le paga la indemnización por despido. Y ahí, en una construcción excelente de la Suprema Corte de Justicia, ahí lo que dice es que de acuerdo a la buena fe, ese trabajador tenía derecho a que se respetara el resultado del sumario. Es decir, la buena fe otorga derechos a una parte y refiere a comportamientos de la otra. Entonces ahí tenía derecho a que se respetara el resultado del sumario. Fíjense que en ese caso la empresa había pago la indemnización por despido. De todos modos dijeron no, aunque pague, no es oportuno, no puede despedirse después de un sumario que arroja que no tiene responsabilidad.
Bueno, y ustedes saben que hay casos de acoso, que hay despidos abusivos por acoso. Es el caso de este empleado de banco que fue relegado en sus tareas, se le había prometido un ascenso que al final no obtuvo, pero yo creo que lo más importante de esa situación es que estuvo durante mucho tiempo sin que se le asignaran tareas, y después se lo despidió. O sea que la no asignación de tareas es claramente una situación de abuso de otros derechos que tiene el trabajador. Y cuando pongo otros, por ejemplo, he visto algún caso de reclamo donde el empleador invoca la notoria mala conducta y el trabajador reclama por despido abusivo, diciendo de que se lo está denigrando, por ejemplo, porque el empleador lo está despidiendo por notoria mala conducta. Aquí me parece que en forma acertada la jurisprudencia lo que está señalando es que el empleador en esa circunstancia no constituye una ilicitud que dé lugar a este tipo de situaciones. Perdón, Cristina, ¿y el por edad? ¿Cómo? ¿El por edad? El por edad es el despido, a mi modo de ver, tengo algún trabajo sobre el tema, a mi modo de ver, el despido por edad es discriminatorio. En aquellas circunstancias donde la edad no constituye un obstáculo para la continuación del ejercicio de las tareas. Perdón, ¿el darle de baja por notoria mala conducta, si no la hubo, era por la forma o por violencia? ¿Cómo? El darle de baja a alguien por notoria mala conducta, si no la hubo, ¿sería por la forma? No, pero es que eso no es despido abusivo. Eso es un reclamo incorrecto que he visto realizar. Es decir, generalmente cuando se invoca la notoria mala conducta se invocan hechos que a veces resultan o no probados. Se resulta manifiestamente claro que no. Claro, salvo que en esa invocación de hechos se esté inventando, no sé, agravios o cuestiones que tendría que ser algo muy retorcido de parte del empleador, pero no por invocar la notoria mala conducta, eso por sí solo va a constituir un despido abusivo o especialmente injustificable. La jurisprudencia es clara de que eso no es. Pero lo digo porque me parece que es algo incorrecto que a veces he visto reclamar. El despido abusivo sin expresión de causa o sin causa es abusivo. El despido sin expresión de causa es abusivo. Acá, como les dije, nuestro derecho no exige la invocación de una determinada causa para despedir. Eso no quiere decir que el empleador pueda, en el momento de despedir, violentar los derechos fundamentales del trabajador, violentar su dignidad. Ustedes saben que hay también un movimiento para que se ratifique un convenio internacional de trabajo que estaría cambiando esta postura. ¿Cuál ha sido la posición doctrinaria en nuestro país? Hermida sostuvo que el despido sin causa, de alguna manera así lo decía, era un despido abusivo. Conjuntamente con Rosenbaum, en un trabajo que publicamos hace muchos años, ahí entendimos, en posición que mantengo, que el despido sin expresión de causa o sin causa, por esa sola circunstancia, no es abusivo. Hay que probar la existencia de una ilicitud, como les dije, o una antijuridicidad del empleador. La jurisprudencia en forma coincidente sostiene, salvo alguna discordia de algún integrante del Tribunal de Apelaciones de primer turno, pero la jurisprudencia sostiene en general que el despido sin expresión de causa no es por esa sola circunstancia abusivo. Pero esto me parece importante en este momento destacarlo. También esa es la postura de la Suprema Corte de Justicia. Y la denuncia penal. ¿Qué pasa cuando el empleador denuncia al trabajador porque entiende que ha cometido una irregularidad con respeto o lo hace sin indicar nombre y luego la justicia penal entiende de que ahí no hay delito?
ahí en muchos casos los trabajadores lo que hacen es reclamar por el daño moral que sufrieron cuando fueron indagados, etc. La jurisprudencia ahí en forma firme y coincidente lo que dice que la denuncia penal es un derecho del empleador, o sea que no puede, lejos de existir ilicitud, es un derecho. Cuestión distinta es si hay una denuncia de un delito inventado o infundada o grosera, donde ahí el empleador utiliza ese mecanismo para, por ejemplo, no pagar turnos laborales. Pero no es lo que comúnmente ocurre en la práctica. En la práctica, las sentencias lo que dicen es no hay situaciones de estas denuncias groseras, sino que lo que hay sí es la consideración de que es un derecho del empleador y que no da lugar a daño moral. Despido indirecto y daño moral. Ustedes saben que hay muchos casos donde la jurisprudencia, tanto en primera instancia, en segunda instancia y también a nivel de la Suprema Corte de Justicia, que ha admitido que la posibilidad de que coincidan despido indirecto y despido abusivo, especialmente notificado. Esto es, que el trabajador se considere indirectamente despedido y que además reclame una indemnización de daños superior a la tarifada. Yo prefiero sostener, así lo señalé en un trabajo escrito con Castelo en la revista Derecho Laboral, prefiero sostener que ahí no hay un despido indirecto más un despido abusivo, sino que lo que hay es un despido indirecto más indemnización de daño moral. Porque me parece que no puedo estar pensando de que se abusa del derecho de despedir en una situación en la que es el propio trabajador que se considera indirectamente despedido. De todos modos, la jurisprudencia no hace este distingo ni esta precisión y habla de despido indirecto y despido abusivo. Tal es así que la ley de acoso sexual, en uno de sus artículos, ahora admite que el trabajador se pueda, en caso de acoso sexual, se pueda considerar indirectamente despedido y reclamar, dice la ley, además de la indemnización tarifada, una indemnización por despido abusivo que será de daño moral de 6 mensualidades. ¿Recuerdan? O sea que la propia ley ahora está admitiendo esa acumulación con esa denominación. Pero lo que importa es que cualquiera sea la denominación, lo que hay ahí es despido indirecto, que va a cobrar la indemnización tarifada y además va a cobrar otra indemnización de daño moral, porque la consecuencia de que exista un despido abusivo va a ser de que va a cobrar daño moral. Antes de pasar a la terminación, me gustaría precisar de que cuando los reclamantes solicitan por despido abusivo, esto sí, alguno me ha visto en otras clases y eso ya lo escucharon, les pido que disculpen, pero me parece importante en este tipo de cursos señalarlo. Si uno reclama despido por despido, porque generalmente no se hace estas precisiones y se dice en la demanda, por despido abusivo reclamo una vez la indemnización común por despido y abajo se pone daño moral $4.000. Ahí se está reclamando 2 veces lo mismo, porque cuando pongo por despido abusivo una vez más la indemnización tarifada, ahí estoy cuantificando el daño moral. Después no puedo reclamarlo de vuelta. Ahí la jurisprudencia claramente dice ese reclamo no es posible, salvo que el daño moral que estoy reclamando acá sea por otros hechos distintos, por ejemplo por hechos ocurridos durante la relación laboral que constituyan otras ilicitudes o incumplimientos que dan lugar a un daño moral.
Si los hechos son distintos, entonces podré estar haciendo ese tipo de reclamos. Y por último, en las conclusiones, lo que entiendo, sin perjuicio después si quieren hacer alguna pregunta, lo que entiendo es que en nuestro país tanto la jurisprudencia, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha admitido en forma amplia el instituto de despido abusivo especialmente injustificado. Es un instituto que no está en la ley, que es el resultado de una construcción doctrinaria y yo diría también jurisprudencial, porque es la jurisprudencia la que ha terminado por admitirlo. Yo diría además que funciona como límite a los comportamientos antijurídicos del empleador. Es decir, el empleador que ya sabe que la jurisprudencia sostiene que si despide después que el trabajador hace un reclamo, en muchos casos ese conocimiento de la postura doctrinaria y jurisprudencial hace que no se despidan los trabajadores. O sea, en algunas circunstancias la recepción de este instituto opera como freno a algunos despidos. Después, otra consideración, que la no exigencia de prueba del daño moral ha facilitado las condenas, porque basta que el juez entienda que esa situación configura un caso de despido abusivo especialmente injustificado para que automáticamente condene a la reparación de un daño moral sin cuestionarse si los hechos produjeron en el individuo esa cuestión que implica el daño moral. Y por último, entiendo que la forma de cuantificar el monto del daño moral en unidades de indemnización tarifada por despido, criterio claramente jurisprudencial, ha elevado considerablemente las indemnizaciones del daño moral en este tipo de despidos. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Tengo una duda. Respecto del tiempo para reclamar, ¿es el mismo, o sea, la restricción de 2021 es a un año desde que el trabajador deja o como si es un daño moral? No. Siempre va a ser la prescripción de los reclamos. Sí, porque aunque esté fundado en este caso en normas del derecho civil, nadie lo va a cuestionar. Pero está bien esa pregunta que usted hace, porque en otros asuntos se ha cuestionado, pero no en este. O sea que si voy a reclamar estas cuestiones, las voy a reclamar dentro del año a partir del cese. Ahí. No sé si alguien más. Bueno, o muy claro o... Bueno, ¿qué pasa?